Hace 66 millones de años cayó un asteroide del tamaño de una ciudad que literalmente hizo arder el cielo y convirtió a la Tierra en un enorme horno global. El Tyrannosaurus Rex, el depredador más poderoso que jamás haya existido, se extinguió. Pero los cocodrilos, las aves y mamíferos pequeños sobrevivieron. ¿Cómo carajos eso es posible? ¿Qué tenían los cocodrilos, las aves, los mamíferos que el Tyrannosaurus no tenía? ¿Qué tenía una tortuga? ¿Qué tenía un tiburón que un Triceratops no tenía? La respuesta es un poco compleja, pero te aseguro que va a cambiar tu perspectiva de la extinción de los dinosaurios. En este video te voy a explicar cómo es que algunos animales sobrevivieron a la extinción masiva más famosa de la historia, mientras que otros mucho más fuertes y dominantes desaparecieron para siempre. Así que si quieres entender el apocalipsis más selectivo de la historia, quédate hasta el final. Primero necesitamos un poco de contexto. Lo que realmente pasó hace 66 millones de años. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán. En lo que hoy conocemos como México. Y no solo fue una gran explosión, fue un evento que reconfiguró termodinámicamente el planeta en dos fases mortales. La fase 1, que es el pulso térmico, que fue cuando el asteroide impactó, eyectó billones de toneladas de roca fundida hacia el espacio. Cuando todo este material volvió a entrar en la atmósfera, el cielo literalmente se prendió fuego. La temperatura del aire alcanzó niveles que incendiaron bosques enteros al mismo tiempo en todo el planeta. Imagina que todo lo que está arriba de la superficie se convirtió en un horno. Y la fase 2, que fue todo lo contrario. Un invierno con oscuridad total. El polvo, el hollín bloquearon la luz solar durante meses, quizás años. Y sin la luz solar no hay fotosíntesis. Y sin fotosíntesis no hay plantas. Sin plantas no hay herbívoros. Y sin herbívoros no hay carnívoros. Y toda la cadena alimenticia colapsa. Así que es por esto que se estima que ningún animal estrictamente terrestre mayor de 25 a 30 kilos sobrevivió. Entonces la pregunta no es por qué se extinguieron los dinosaurios, más bien es qué tenían los cocodrilos, los tiburones, los mamíferos pequeños y las aves que les permitió burlar el filtro que eliminó a los dinosaurios. Bueno, pues vamos a desglosarlo poco a poco. Comencemos con los cocodrilos y su modo ahorrativo. La respuesta del éxito de los cocodrilos está en su metabolismo, y es que los cocodrilos son ectotermos, animales de sangre fría. Eso significa que no generan su propio calor corporal como nosotros y dependen más bien del ambiente. Y aunque eso suena como una desventaja, en este caso fue un superpoder, porque los dinosaurios no avianos probablemente eran endotermos o mesotermos, animales de sangre caliente, o al menos parcialmente caliente, y tenían metabolismos acelerados que requerían grandes cantidades de comida constante para mantener su temperatura corporal. Un T-Rex necesitaba toneladas de carne regularmente. No podía pasar meses sin comer, pero un cocodrilo con su metabolismo ultra lento podría sobrevivir más de un año sin ingerir alimento. Así que cuando el asteroide cayó y la cadena alimenticia colapsó, los cocodrilos simplemente entraron en brumación, que es un estado de letargo profundo donde bajan su metabolismo al mínimo. Y simplemente esperaron meses, incluso años, y además vivían en un ecosistema de agua dulce, ríos, lagos que resultaron ser mucho más resistentes que los ecosistemas terrestres. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta está en que los ríos y lagos se nutren de materia orgánica muerta que llega de la tierra, hojas, ramas, animales muertos que caen en el agua. Incluso sin fotosíntesis, la cadena alimenticia de ríos siguió funcionando basada en la descomposición. Los cocodrilos comían carroña, comían peces que comían detritos, y cuando no había nada que comer, simplemente no comían. Esa flexibilidad metabólica fue la diferencia entre la vida y la muerte. Pasemos ahora con los tiburones. Cuando el asteroide cayó, los océanos no se salvaron del caos. El fitoplancton superficial, la base de la cadena alimenticia marina, colapsó. Y eso mató a los grandes reptiles marinos como los mosasaurios, los plesiosaurios y los ictiosaurios, que dependían de un ecosistema oceánico activo y productivo. Pero los tiburones sobrevivieron. ¿Cómo? Bueno, encontraron una ruta alternativa que no dependía de las plantas. Cuando el fitoplancton murió, una lluvia masiva de materia orgánica muerta cayó al fondo oceánico. Es lo que los científicos llaman nieve marina, básicamente un festín de cadáveres microscópicos. Y los tiburones generalistas y de aguas profundas, que no eran quisquillosos con su comida, pudieron subsistir alimentándose de carroña y de organismos que consumían esa nieve marina. Además, las especies de aguas profundas estaban protegidas de las fluctuaciones térmicas extremas de la superficie. Mientras el mundo arriba se quemaba o se congelaba, las profundidades oceánicas se mantuvieron relativamente estables. Entonces, mientras los grandes reptiles marinos murieron casi en su mayoría, los tiburones carroñeros de las profundidades encontraron un festín temporal en la muerte masiva. Pasemos con los mamíferos. Y antes de
continuar hay que aclarar algo importante. La mayoría de mamíferos del Cretácico también murieron. Y sí, también cocodrilos, reptiles, incluso aves se extinguieron. Y todos los animales actuales que conocemos que sobrevivieron a esa extinción solamente son los descendientes del pequeño grupo que sí sobrevivió a esa extinción masiva. Ahora continuemos con los mamíferos. No es que los mamíferos fueran mejores que los dinosaurios, simplemente ocupaban el nicho correcto en el momento exacto. Los mamíferos que sobrevivieron eran pequeños, del tamaño de ratones o de musarañas, no más grandes que mapaches, y tenían dos ventajas clave. Uno, probablemente vivían bajo tierra, y cuando el pulso térmico inicial convirtió el cielo en fuego, los animales que estaban en la superficie se carbonizaron, pero los mamíferos, excavadores principalmente, estaban debajo de la tierra, y el suelo es un excelente aislante térmico. Apenas unos 30 centímetros de profundidad bastaba para protegerles del calor letal, mientras que un tiranosaurio que pesaba varias toneladas quedó expuesto sin poder esconderse y se asaba en la superficie. Un pequeño mamífero excavó un túnel y se salvó. Y la otra razón es que eran omnívoros generalistas. Al colapsar las plantas, proliferaron los hongos y la madera en descomposición. Eso atrajo un montón de insectos y larvas. Y los mamíferos, al ser insectívoros u omnívoros, pudieron seguir comiendo a pesar de la muerte vegetal. Los mamíferos no necesitaban cazar presas grandes. Comían lo que encontraban: insectos, raíces, semillas, carroña. Y esa flexibilidad fue su salvación. Piénsalo así. Y por alguna extraña razón, en este momento cayera un asteroide gigante, ¿quién crees que sobreviviría? ¿Los elefantes o las ratas? Yo definitivamente le apostaría a las ratas. Y nunca está de más aclarar nuevamente que los dinosaurios no se extinguieron. Si en este momento sales al parque o miras por tu ventana, seguramente verás algún ave, una paloma, algún gorrión. Y en ellos viven los dinosaurios. Estás viendo un dinosaurio. Un pollo es tan dinosaurio como un diplodocus. Lo que pasó es que solamente sobrevivieron ciertos dinosaurios, los ancestros de las aves modernas. Porque sí, no todas las aves sobrevivieron. Las aves arcaicas con dientes, como los enatiornites, que eran principalmente carnívoras o insectívoras y arbóreas, se extinguieron. Solamente sobrevivieron los ancestros de las aves modernas, los neornites, que tenían algo específico: picos sin dientes. ¿Y por qué esta cualidad es tan importante? Bueno, porque estas aves eran granívoras, comían semillas, y las semillas son prácticamente cápsulas del tiempo. Aunque los bosques ardieron y se destruyeron y las plantas murieron, millones de semillas quedaron enterradas e intactas en el suelo. Y las semillas pueden sobrevivir años, décadas incluso, esperando las condiciones correctas para poder germinar. Mientras los dinosaurios carnívoros y herbívoros gigantes se morían de hambre, estas pequeñas aves con pico podían desenterrar las semillas del suelo o de troncos y sobrevivir. Por eso hoy en día tenemos águilas, pollos, colibríes, halcones, pero no tenemos tiranosaurios. Así que prácticamente los dinosaurios no desaparecieron, solamente evolucionaron y se adaptaron. Y últimamente sobrevivieron, solo que ahora tienen alas en lugar de garras y dientes gigantescos. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? La extinción KPG no fue aleatoria, fue un filtro ecológico brutalmente eficiente. Los sobrevivientes compartían características muy específicas: tamaños reducidos, generalismo ecológico, metabolismo flexible y refugio, es decir, vivían o bajo el agua o en ecosistemas que no colapsaron completamente. Y bueno, esta es la lección más importante: la evolución no premia al más fuerte, premia siempre al más adaptable. Y los animales que vemos hoy, los cocodrilos, tiburones, mamíferos, aves, no sobrevivieron porque fueran superiores, sobrevivieron porque eran todoterreno, se adaptaron mejor que los dinosaurios no avianos. Y pues es por eso que ellos siguen aquí y los dinosaurios no. Así que bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este video, si aclaramos esa duda de por qué los dinosaurios se extinguieron y criaturas pequeñas como los mamíferos, las aves y los cocodrilos no. Y pues nada, recuerda que la próxima vez que veas una paloma estás viendo un dinosaurio que logró lo que el Tyrannosaurus no pudo: adaptarse rápidamente. Si este video cambió un poquito tu perspectiva, te informó un poquito más o simplemente te gustó, recuerda regalarme un like, un comentario y seguirme para más paleo. Nos vemos hasta la próxima.